Libro primero, capítulo primero. Rousseau escribe: el hombre nace libre y en todas partes está encadenado. Estas cadenas pueden ser los grilletes de la esclavitud literal, pero más a menudo son las limitaciones que las sociedades modernas imponen a la libertad individual en aras de la estabilidad civil. La principal preocupación de Rousseau es cómo puede existir una sociedad justa sin privar a la humanidad de sus libertades naturales. Libro primero, capítulo segundo. Rousseau mira hacia la forma más antigua de sociedad, la familia. Los niños permanecen apegados a sus padres por autoconservación hasta que se pueden cuidar de sí mismos, momentos en los que los vínculos familiares se vuelven voluntarios. A medida que la humanidad floreció, se volvió ventajoso habitar unidades sociales más grandes que familias individuales mediante la formación de comunidades, y esto condujo al surgimiento de gobiernos. Sin embargo, toda autoridad que existe fuera de la familia es una convención social más que un fenómeno natural, y por tanto es una amenaza a la libertad natural. Libro primero, capítulo tercero. El autor argumenta en contra de varios filósofos políticos, incluidos Aristóteles, Hugo Grocio y Thomas Hobbes, todos los cuales asumen que los gobernantes son naturalmente superiores a los gobernados. Rousseau responde irónicamente que si la herencia dicta el poder, entonces como descendiente del primer rey, el Adán bíblico, no hay razón para que el propio Rousseau no sea el gobernante legítimo de la humanidad. El autor también cuestiona el precepto de Maquiavelo de que el poder hace el bien, explicando que la fuerza es un mero fenómeno físico sin componente moral. Ceder a la fuerza es un acto de necesidad, no de voluntad, a lo sumo un acto de prudencia. ¿En qué sentido puede ser un deber? Rousseau utiliza el ejemplo de un bandido que le roba su bolso a punta de pistola. Aunque puede renunciar a su bolso para salvar su vida, sería un error decir que es su deber hacerlo. Libro primero, capítulo cuarto. Habiendo rechazado la idea de que el poder hace el bien, Rousseau reflexiona sobre qué tipo de autoridad política legítima puede existir para unir a los individuos sin privarlos de sus derechos naturales. Su solución es forjar un contrato social entre los miembros de una sociedad. Esta no es una idea nueva, admite. Sin embargo, las versiones anteriores implican un pacto entre el rey y el súbdito en el que el súbdito cede todas sus libertades a su monarca supremo. Rousseau rechaza la validez de este contrato, refiriéndose a él como una forma de esclavitud, porque duda que los sujetos reciban algo de valor a cambio de renunciar sus libertades. Algunos argumentan que los sujetos reciben tranquilidad civil, a lo que Rousseau responde que la tranquilidad se encuentra en las mazmorras. Libro primero, capítulo quinto. Rousseau critica además la idea de que la relación entre un déspota y sus súbditos pueda ser un contrato social válido. Las únicas circunstancias en las que esto podría ser así es si hubiera un acuerdo previo unánime entre el pueblo. Libro primero, capítulo sexto. Bajo la visión de Rousseau de un contrato social, cada individuo entrega sus derechos a la voluntad de la comunidad o voluntad general en las mismas condiciones, de modo que la voluntad de nadie se eleva por encima de la del otro. Dado que cada individuo renuncia a los mismos derechos e impone las mismas responsabilidades que sus conciudadanos, toda la población será libre. El cumplimiento del contrato por parte de todos debe ser impuesto por leyes, ya que algunas ocasiones pueden querer ir en contra de la voluntad de la comunidad, mientras que en otros pueden tratar de beneficiarse contribuyendo menos de lo que deben. En resumen, los individuos se verán obligados a ser libres. Libro primero, capítulo séptimo. Según la definición de Rousseau, el soberano es una expresión de la voluntad general de una comunidad. Su finalidad principal es perpetuar la vida de la comunidad y por tanto no puede dañarse a sí misma ni a ningún individuo que cumpla el contrato social. Sin embargo, el soberano no está debidamente obligado al contrato social porque por definición no puede hacer nada para violarlo. Rousseau también hace una distinción importante entre la voluntad general y la voluntad particular de cada individuo, a la que volverá más adelante. Libro primero, capítulo octavo. Rousseau distingue entre libertad natural y libertad civil.
La libertad natural está dictada por la fuerza y las facultades intelectuales del individuo, mientras que la libertad civil está limitada únicamente por la voluntad general del pueblo. Con estas restricciones civiles establecidas bajo el contrato social de Rousseau, los individuos están incentivados a actuar de una manera más noble, lo que lleva a lo que Rousseau cree es la forma más importante de la libertad moral. En el contrato de Rousseau, la desigualdad física y mental de las personas es reemplazada por una igualdad moral, haciendo a cada individuo igual por convención y derecho legal. Libro primero, capítulo 9. Rousseau analiza cómo opera el concepto de propiedad bajo el contrato social. Aunque cada súbdito entrega su propiedad a la voluntad general, no renuncia físicamente a la posesión de la misma. Para establecer la posesión de una extensión de tierra, esa tierra debe estar deshabitada y el primer ocupante debe trabajar en esa tierra para su propia subsistencia. Libro segundo, capítulo primero. Dada la definición de Rousseau de soberanía como el ejercicio de la voluntad general hacia el bien común, la soberanía es inalienable. Con esto, Rousseau quiere decir que no puede ceder su poder a ningún individuo o grupo de individuos más pequeños que el colectivo. Cuando los individuos profesan representar la soberanía o ser ellos mismos soberanos, la voluntad colectiva se convierte en una voluntad individual o particular, amenazando la igualdad y el cuerpo político. Capítulo segundo. La soberanía es también indivisible, representando la voluntad colectiva completa y nunca una voluntad parcial. Los monárquicos sostienen que las acciones ejecutivas tomadas por los reyes sin la sanción del colectivo, como declarar la guerra y celebrar tratados, constituyen soberanía. Rousseau no está de acuerdo, argumentando que se tratan de meras aplicaciones de la ley y no de la ley misma, por lo tanto no son actos de soberanía. Capítulo tercero. Rousseau sostiene que la voluntad general siempre es correcta y tiende al beneficio público. Dicho esto, la gente puede ser engañada en cuanto a lo que es mejor para ellos, lo que lleva a tomar malas decisiones. Esto es especialmente cierto cuando se forman facciones, lo que hace que cada facción confunda su voluntad particular con la voluntad general. No se pueden formar facciones si el Estado espera sobrevivir. En cambio, cada uno debe pensar por sí mismo para que la voluntad general pueda expresarse con precisión. Capítulo cuarto. Aunque el contrato social otorga al organismo político soberano poder absoluto sobre sus miembros en asuntos relacionados con la voluntad general, la soberanía no puede imponer restricciones ni exigir recursos de los ciudadanos que no sean necesarios para el bien de la comunidad. Tampoco puede pedir más a un ciudadano que a otro. Finalmente, la soberanía no puede intervenir en disputas privadas que no involucren la voluntad general. Capítulo quinto. Rousseau aborda el tema de la pena de muerte. Algunos argumentan que debido a que quitarse la vida o la vida de otro no es un derecho natural, este derecho no puede transferirse al soberano. Sin embargo, Rousseau apoya la pena de muerte por lo que responde que una violación de las leyes de Estado es una violación del contrato social, que existe para garantizar la preservación tanto del ciudadano como del Estado. Si rompe el contrato social, renuncia al derecho de preservación que le ofrece el Estado. En un breve aparte, Rousseau interrumpe su discusión sobre el crimen y el castigo y escribe: «Pero siento que mi corazón protesta y restringe mi pluma. Dejemos estas cuestiones al justo que nunca ha ofendido». Capítulo sexto. Habiendo organizado el Estado mediante el contrato social, Rousseau pasa a la cuestión de asegurar su preservación mediante leyes. Si bien la justicia de Dios es suprema, los humanos tienen demasiados defectos como para confiar en que la seguirán sin falta. Esto también es válido para la justicia basada en la razón. Por tanto, la justicia debe garantizarse mediante leyes y convenciones humanas. Las leyes, escribe Rousseau, son expresiones de la voluntad general que se aplica a todos los ciudadanos de un Estado. Como emanan de la voluntad general, deben redactarse también en términos generales correspondiendo a sujetos y acciones en abstracto, sin referirse a ciudadanos individuales o grupos. Por ejemplo, escribe, una ley puede establecerse en un gobierno monárquico y una sucesión hereditaria, pero no puede elegir un rey ni nombrar una familia real. Rousseau diferencia las leyes que se aplican universalmente de los decretos, que se aplican a un individuo o situación específica.
Capítulo séptimo. Rousseau explica por qué es tan difícil formular leyes que expresen la voluntad general. Pregunta, ¿cómo puede una multitud ciega que a menudo no sabe lo que quiere porque rara vez sabe lo que es bueno para ella, llevar a cabo por sí misma una empresa tan grande y difícil como un sistema de legislación? Para abordar este desafío, el Estado necesita legisladores. Teóricamente, el legislador ideal sería algún ser superior que observe las pasiones humanas sin experimentarlas, efectivamente, un dios. Como esto es imposible, Rousseau establece algunas reglas para elegir a los legisladores. El legislador no debe ser ciudadano del Estado ni uno de sus gobernantes. Por lo tanto, el poder legislativo debe estar separado tanto de la soberanía como de la magistratura o poder ejecutivo. Hay un precedente para esto, escribe Rousseau. Muchos municipios de la antigua Grecia y algunas repúblicas italianas modernas facultaron a los extranjeros para crear sus leyes. Otro desafío consiste en convencer a los ciudadanos de que respetan las leyes. Con el tiempo, leyes e instituciones sólidas crean ciudadanos socialmente responsables, pero esto no es el estado natural de la humanidad, especialmente en el momento en el que se establece un nuevo gobierno. Sin la capacidad de usar la fuerza o apelar a la razón, los legisladores a menudo dan crédito de la divina providencia por la sabiduría de sus leyes. El legislador pone decisiones en boca de los inmortales para constreñir por la autoridad divina a todos aquellos que los humanos deben confiar. La prudencia no podía moverse. Capítulo octavo. Las leyes deben establecerse de acuerdo con la aptitud del pueblo para recibirlas. Además, las leyes deben redactarse en las primeras etapas de la existencia de una comunidad, antes de que los prejuicios y costumbres de los ciudadanos estén demasiado arraigados como para poder modificarlos. En algunos casos, una revolución violenta puede sacar al pueblo de sus hábitos y su complacencia, preparándolo para recibir buenas leyes incluso en una etapa avanzada de la existencia del Estado. Sin embargo, esto solo le puede suceder una vez a un pueblo. Un Estado que se encuentra agitado por múltiples espasmos revolucionarios necesita un amo, no un libertador. La libertad puede ganarse pero nunca recuperarse. Capítulo noveno. Para recibir buenas leyes, un Estado no debe ser ni demasiado grande ni demasiado pequeño. O en un Estado demasiado grande, la administración de leyes a larga distancia será casi imposible sin una gran burocracia, que mina energía y recursos. Además, los estados grandes abarcan muchas regiones, cada una con diversas cualidades sociales y geográficas, lo que dificulta redactar leyes que tengan sentido para todos. A su vez, en un estado demasiado pequeño no se estará preparado para protegerse de sus vecinos. Capítulo 10. En un estado ideal también debe haber un equilibrio entre el tamaño de su territorio y el tamaño de su población. Con demasiada tierra y poca gente, el Estado produce más de lo que necesita, lo que pone constantemente a la defensiva contra las amenazas extranjeras. Con demasiada gente y poca tierra, el Estado se vuelve dependiente de otros estados, lo que a menudo lo lleva a invadir y tratar de conquistar a sus vecinos. Rousseau describe otras cualidades que hacen que un pueblo sea receptivo a las buenas leyes y al buen gobierno. Ya deberían estar vinculados de alguna manera por un origen o interés compartido. No deberían depender de los estados vecinos ni los estados vecinos deberían depender de ellos, y ya deberían estar en un estado de relativa paz y prosperidad, libres de guerra o hambruna. En resumen, escribe Rousseau, deberían unir la coherencia de un pueblo antiguo con la docilidad de uno nuevo. Capítulo 11. El mejor sistema de legislación es aquel que maximiza la libertad individual y la civil, basándose en las circunstancias geográficas, las costumbres y el temperamento de un pueblo. Al definir la igualdad, Rousseau deja claro que no es necesario que cada ciudadano posea cantidades idénticas de poder y riqueza. Sin embargo, el poder solo puede ejercerse de acuerdo con la ley y las riquezas no pueden distribuirse en grados muy desiguales. Ningún ciudadano será jamás lo suficientemente rico para comprar a otro, ni ninguno lo suficientemente pobre para verse obligado a venderse. A quienes sostienen que lograr la igualdad no es realista, Rousseau sostiene que el objetivo mismo de la legislación es remediar realidades desafortunadas como la desigualdad. Capítulo 12. Según Rousseau, existen 4 tipos diferentes de leyes.
El primer tipo y el que más preocupa a Rousseau en este tratado son las leyes políticas o leyes fundamentales. Estos gobiernan la relación entre el cuerpo político y el mismo, dictando así la estructura fundamental del Estado. Las segundas son las leyes civiles, que rigen cómo se relacionan los individuos entre sí o cómo se relaciona un individuo con el Estado. El tercero son las leyes penales, que imponen penas por desobediencia a la ley. El cuarto y último conjunto de leyes es más abstracto y abarca la moral, las opiniones y las costumbres de un pueblo. De estas leyes, escribe Rousseau, esto forma la Constitución Real del Estado. Libro 3. Capítulo 1. Rousseau comienza esta sección intentando definir la palabra gobierno y explicar cómo se administra a través del poder ejecutivo. Toda acción tiene un componente moral y un componente físico. El componente moral determina qué acción se debe realizar, mientras el componente físico la lleva a cabo. En un Estado, el componente moral o voluntad está representado por el poder legislativo, mientras que el componente físico o fuerza está representado por el ejecutivo, al que Rousseau generalmente se refiere como el gobierno. Debido a que el gobierno ejecuta y aplica leyes a actos o individuos, debe estar separado del soberano o la ley que representa la voluntad general, y por lo tanto se expresa en términos generales. A partir de esto, Rousseau llega a una definición del gobierno, un organismo intermedio creado entre los súbditos y el soberano para asegurar su correspondencia mutua, encargado de la ejecución de las leyes y del mantenimiento de la libertad tanto civil como política. A los miembros de este organismo se les puede denominar reyes, magistrados, gobernadores o cualquier otro término, pero para simplificar, Rousseau se referirá a estos individuos colectivamente como príncipes. Fundamentalmente, no existe un contrato social entre el pueblo y el gobierno. El acuerdo es simplemente una comisión para ejecutar la voluntad general del pueblo y puede disolverse en cualquier momento de conformidad con esa voluntad. Es más, si el gobierno establece que se sobrepasa esta comisión, este poder ya no es legítimo y el Estado, tal como está debidamente constituido, ya no existe. Los únicos dos resultados que pueden surgir de este escenario son la anarquía o la tiranía. Utilizando análisis matemáticos, Rousseau concluye que cuanto mayor sea la población de un Estado, más poderoso debería ser su gobierno. Capítulo 2. Dentro de cada magistrado residen tres voluntades separadas: la voluntad privada de este individuo, la voluntad corporativa de los magistrados como órgano de gobierno y la voluntad general del pueblo o soberano. Desafortunadamente, el orden natural dicta que estas voluntades se debiliten en orden descendente desde lo individual a lo corporativo y a lo general. Cuanto mayor es el número de magistrados, más se parece la voluntad corporativa a la voluntad general. Sin embargo, un mayor número de magistrados conduce a un gobierno más débil en términos de fuerza. A su vez, cuanto menor sea el número de magistrados cerca de un solo magistrado, el rey, más contundente puede ser el gobierno. Pero con pocos o solo un magistrado, la voluntad corporativa puede parecerse demasiado a la voluntad privada en detrimento de la voluntad general. Esto significa que se debe lograr un equilibrio entre fuerza y voluntad a la hora de dictar el tamaño del gobierno. Capítulo 3. Rousseau distingue entre tres formas generales de gobierno: la democracia, la aristocracia y la monarquía. Cuando todo o la mayoría del pueblo son magistrados y desempeñan un papel activo en la administración, el gobierno es una democracia. Cuando hay varios magistrados que constituyen una minoría del pueblo, el gobierno es una aristocracia. Cuando hay solo un magistrado y el gobierno es una monarquía. Las circunstancias de un Estado en particular pesan mucho sobre qué tipo de gobierno es mejor para él. En general, Rousseau sostiene que los estados pequeños son los más adecuados para la democracia, los estados medianos para la aristocracia y los grandes para la monarquía. Capítulo 4. La verdadera democracia, afirma Rousseau, es una forma práctica de gobierno. Si tomamos el término en sentido estricto, nunca ha habido una democracia real y nunca la habrá. Aparte de las dificultades prácticas de que cada miembro o la mayoría de los miembros de una comunidad se dediquen a los asuntos públicos, Rousseau sostiene que va en contra del orden natural que los muchos gobiernen y los pocos sean gobernados. Dicho esto, algunas condiciones que hacen que la democracia sea más viable para algunos estados que para otros.
Un Estado democrático debería ser pequeño y tener una población en medida igual en rango y riqueza. Para seguir siendo igual, la población también debe ser muy virtuosa y carecer de rasgos desfavorables como la vanidad y la codicia. Rousseau concluye que si hubiera un pueblo de dioses, su gobierno sería democrático. Un gobierno tan perfecto no es para hombres. Capítulo V. Rousseau identifica tres tipos de aristocracias: natural, electiva y hereditaria. Caracteriza a las primeras sociedades como aristocracias naturales, como cabezas de familia que se reunían regularmente para discutir asuntos públicos. También caracteriza a las sociedades contemporáneas de indígenas americanos como aristocracias naturales, calificándolas de admirables. Sin embargo, también llama a las aristocracias naturales solo aptas para pueblos simples. En las aristocracias electivas, preferidas por Rousseau, los líderes son elegidos en virtud de su riqueza, poder o aptitud para gobernar. Admite que cierta desigualdad de fortuna es probablemente inevitable en las aristocracias electivas. Sin embargo, esto es justificable en el sentido de que el gobierno será administrado por aquellos que sean más capaces de dedicar su tiempo y energía a la tarea, siempre que haya garantías de que esos líderes gobernarán en nombre del general y no de sus voluntades individuales. Finalmente, Rousseau rápidamente descarta la viabilidad de las aristocracias hereditarias en la que el poder se hereda a través de linajes familiares, calificándolas como el peor de los gobiernos. Capítulo VI. Existe una monarquía cuando el gobierno y todo su poder ejecutivo están investidos en un solo individuo, generalmente un rey. Su mayor ventaja es que el poder ejecutivo es más vigoroso cuando no lo comparten varios magistrados. Sin embargo, su mayor desventaja es que el rey puede actuar únicamente según su voluntad individual y no según la voluntad general, lo que lleva a la tiranía. Además, los reyes tienen incentivos para mantener a su pueblo, débil, miserable e incapaz de resistirlos. Esta, escribe Rousseau, es la verdadera lección del Príncipe de Maquiavelo. Aunque ese libro se presenta como una lección para los reyes sobre cómo gobernar, en realidad es una lección para el pueblo que muestra de qué son capaces los reyes. Como se indicó anteriormente, las monarquías funcionan mejores en los estados grandes. Sin embargo, para gobernar grandes áreas es necesario que haya príncipes y gobernadores subordinados. He aquí otro de los defectos de la monarquía según Rousseau. En las aristocracias y las democracias es raro que un individuo incompetente y no calificado alcance una posición de alto rango. En las monarquías, sin embargo, la naturaleza de la política cortesana tiende a fomentar el ascenso de individuos mezquinos y traidores a estos puestos. La cuestión de la sucesión es otro defecto importante de las monarquías. La muerte de un rey resulta en caos a menos que ya se haya ungido a un sucesor. Para garantizar la continuidad, los sucesores se nombran por medios hereditarios, lo que con demasiada frecuencia resulta en monarcas que son niños, monstruosidades o imbéciles. Rousseau reconoce que si los reyes fueran siempre virtuosos, entonces la monarquía sería una forma espléndida de gobierno. Sin embargo, la experiencia personal le dice que o los reyes subirán al trono malvados e incompetentes o el trono los hará así. Capítulo VII. Los tres tipos de gobierno rara vez existen en forma pura. Los monarcas absolutos todavía necesitan magistrados subordinados y las democracias necesitan un jefe de Estado. En opinión de Rousseau, cuanto más simple sea el gobierno, mejor. Capítulo VIII. Rousseau admite que la libertad no es alcanzable para todos los pueblos. Gran parte de esto depende del clima de una región. La democracia prospera en las regiones frías y la monarquía prospera en las más cálidas. Rousseau explica: los gobiernos que manejan los asuntos públicos y por lo tanto no producen bienes materiales dependen de los bienes excedentes producidos por el pueblo. Cuando el superávit es grande, es más probable que los gobiernos exijan grandes tributos o impuestos al pueblo, y tributos más pequeños cuando el superávit es pequeño. El tamaño de estos tributos dicta la distancia entre el pueblo y su gobierno. Por lo tanto, las regiones frías donde el superávit es típicamente más bajo tienen más probabilidad de apoyar un gobierno democrático, mientras que las regiones cálidas donde el superávit es alto tienen más probabilidades de apoyar un gobierno monárquico. Capítulo IX.
Si bien no existe una respuesta absoluta a la pregunta ¿cuál es el mejor gobierno?, Rousseau dice que hay una serie de indicadores confiables que muestran si un pueblo está bien gobernado o no. El más importante de ellos, sostiene, es el crecimiento de la población. En igualdad de condiciones, el gobierno bajo el cual, sin ayudas externas, sin naturalización ni colonias, los ciudadanos aumentan y se multiplican más, es sin duda el mejor. Capítulo 10. Dado que la voluntad particular puede contradecir la voluntad general, la mayor fuente de fricción en el gobierno existe entre el gobierno y la soberanía. Rousseau caracteriza esta fricción como inevitable y que siempre conduce a la degeneración, ya que en un cuerpo humano comienza a morir en el momento en el que nace. Rousseau reitera su argumento de que incluso los mejores gobiernos mueren y pregunta retóricamente: si Esparta y Roma perecieron, ¿qué estado puede esperar perdurar para siempre? Crear un estado con miras a la eternidad es un error, ya que un gobierno así está condenado al fracaso. La metáfora de Rousseau del cuerpo político como cuerpo literal va más allá de su muerte inevitable. Llama al poder legislativo su corazón, al poder ejecutivo su cerebro y a la autoridad soberana su principio de vida. Dado que el soberano actúa solo a través de expresiones legislativas de la voluntad general, el pueblo debe reunirse periódicamente para garantizar que el soberano pueda mantenerse. Para aquellos que sostienen que esto no es práctico, Rousseau señala a la República Romana, que se reuniría en asamblea prácticamente todas las semanas. Capítulo 13. Estas asambleas deben reunirse a intervalos determinados y no solo cuando sean convocadas para elegir magistrados o tratar otros asuntos que surjan. Si bien esto funciona bien cuando la república tiene el tamaño de una sola ciudad, surgen desafíos cuando el Estado incluye muchas ciudades. Algunos politólogos sugieren que en estos casos la autoridad soberana pueda estar dividida, pero Rousseau ya ha sostenido que la soberanía es indivisible. Otros sugieren que los ciudadanos se reúnan en una sola ciudad que sirva como capital de un estado, pero Rousseau cree que es mejor que la capital y su sede de gobierno se trasladen de una ciudad a otra. Capítulo 14. Cuando el pueblo se reúne como pueblo soberano, el gobierno de los magistrados y el poder ejecutivo que estos ejercen quedan suspendidos. Rousseau sostiene que cuando el pueblo está presente, los representantes no existen como componente legítimo del Estado. Dado esta fricción, el gobierno a menudo trabajará para obstaculizar la capacidad de reunión del pueblo. Capítulo 15. En lugar de involucrarse en asuntos públicos, muchos ciudadanos pagarán a diputados para que asistan a las asambleas en su lugar. Rousseau caracteriza esta práctica como mercenaria, como cuando un individuo rico paga a alguien para que sirva como soldado en su guerra. Escribe: tan pronto como un hombre habla de los asuntos del Estado, ¿qué me importa a mí? El Estado puede darse por perdido. Así como es indivisible, la soberanía tampoco puede ser representada. Rousseau caracteriza la representación como una idea feudal. Señala a Inglaterra como ejemplo, llamando a su pueblo esclavizado en todo momento excepto cuando se eligen miembros del Parlamento. La representación solo existe en el marco del contrato social a nivel ejecutivo. En la antigua Grecia la gente se reunía constantemente, pero Rousseau admite que podían hacerlo porque los esclavos hacían la mayor parte del trabajo. Él pregunta: ¿y luego qué? ¿Se mantiene la libertad solo con la ayuda de la esclavitud? Puede que sea así. Rousseau luego asegura a los lectores que no pretende sugerir que la esclavitud sea necesaria o legítima. Capítulo 16. Rousseau reitera que el gobierno o poder ejecutivo existe separado de la soberanía, contradiciendo a los politólogos que creen que existe el contrato social entre el pueblo y el gobierno. Tal contrato no es en absoluto un contrato en la mente de Rousseau, ya que lo único que hace es obligar a una parte a mandar y a la otra a obedecer. Si el gobierno está separado del soberano, Rousseau se pregunta cómo clasificar el acto de establecer dicho gobierno. La dificultad es entender cómo puede haber un acto gubernamental antes de que exista el gobierno. Sostiene que en el momento previo al que se establezca el gobierno, la soberanía es una democracia pura en la que todos los ciudadanos son magistrados. Los ciudadanos nombran a otros magistrados para ocupar el poder ejecutivo y así se forma un gobierno. Capítulo 18.
Para evitar que el gobierno usurpe la autoridad soberana, Rousseau aconseja que los ciudadanos se reúnan con frecuencia para votar sobre dos cuestiones. La primera es, ¿le agrada al soberano preservar la forma actual del gobierno? Y la segunda es, ¿le agrada al pueblo dejar su administración en manos de quienes realmente están a cargo de ella? Libro cuarto, capítulo primero. Se conserve o disuelva o no el contrato social, la voluntad general sigue viva, incapaz de ser destruida. Sin embargo, puede estar subordinado a voluntades individuales corruptas, momento en el cual puede quedarse mudo. En estos momentos, que invariablemente llegan en vísperas de la destrucción de un Estado, los políticos afirmarán representar el bien público, aunque estén impulsados por motivos privados. Capítulo segundo. La voluntad general se expresa mejor cuando quienes votan en la asamblea son unánimes o casi unánimes. Esto indica un Estado saludable. Por el contrario, el Estado está en decadencia cuando las asambleas están plagadas de distensión y tumulto. Una excepción es cuando los ciudadanos dominados por la adulación y el miedo votan unánimemente para enaltecer a un tirano. El contrato social en sí requiere unanimidad, aunque la oposición, cuando se falsifica este contrato, no lo niega, simplemente impide que los opositores se unan a él dejándolos extranjeros entre los ciudadanos. Más tarde, si una ley se aprueba por simple mayoría, los oponentes de la ley siguen obligados por el contrato social a adherirse a la ley, como es evidente en la voluntad general, ya que el oponente se dé cuenta o no. Capítulo tercero. Rousseau está de acuerdo con el teórico político Montesquieu en la que la forma más justa de elección de una verdadera democracia se realiza al azar o por sorteo. Esto es justo tanto para el magistrado electo como para aquellos a quienes gobierna. Rousseau explica que en toda democracia real la magistratura no es una ventaja, sino una carga onerosa que no puede imponerse con justicia a un individuo en lugar de a otro. Mientras tanto, la elección por elección es más adecuada para una aristocracia, aunque el derecho a votar por los magistrados se extiende solo al príncipe y a los magistrados existentes. Capítulo cuarto. Rousseau profundiza en el funcionamiento interno de los comitia de la República Romana, sus asambleas legislativas, para mostrar cómo 200.000 ciudadanos lograron mantener la soberanía popular durante cientos de años. Detalla la creación de composición de las tres asambleas populares de Roma, los comitia curiata, los comitia tribunata y los comitia centuriata. Estos comités fueron diseñados para equilibrar diversos intereses, incluidos los urbanos y rurales, los ricos y los pobres, los aristocráticos y los no aristocráticos. Capítulo quinto. En ocasiones puede ser necesaria la creación de un organismo independiente para corregir los desequilibrios de poder. Denominado tribunado, el organismo es el conservador de las leyes y del poder legislativo. Con precedentes en la antigua Roma y Esparta, el tribuno puede proteger al soberano del gobierno o puede preservar al gobierno frente al pueblo. Aunque el tribunado no tiene poder legislativo ni ejecutivo, su poder reside en la capacidad de impedir que se hagan cosas desafortunadas. Así como el poder soberano corre el riesgo de ser usurpado por el gobierno ejecutivo, el poder ejecutivo corre el riesgo de ser usurpado por el tribunado. Rousseau atribuye la caída de la República Romana al poder excesivo de los tribunos. Para disminuir las posibilidades de usurpación, Rousseau recomienda disolver el tribunado en varios intervalos y reinstaurarlo solo cuando sea necesario. Capítulo sexto. Rousseau cree en tiempos de crisis extrema, cuando la existencia misma del Estado está en juego, se puede establecer una dictadura de una o dos personas para acelerar los remedios necesarios para salvar el país. Suspender la autoridad soberana no viola el contrato social porque la preservación del Estado es una expresión obvia de la voluntad general. Fundamentalmente, la dictadura debe ser breve y no haber oportunidad de prolongarla. Capítulo séptimo. Rousseau aboga por la existencia de una oficina de censura a través de la cual se sostenga la moral pública. Se apresura a señalar que la censura puede preservar la moralidad, pero no puede restaurarla una vez perdida. Capítulo octavo. Las primeras sociedades eran todas teocracias, escribe Rousseau.
como cada sociedad creía en su propio Dios. Esto condujo a la intolerancia religiosa, que a su vez se convirtió en intolerancia civil cuando estas sociedades luchaban entre sí. Esta combinación de política y teología llevó a una situación en la que no había manera de convertir a un pueblo excepto esclavizándolo, y no podía haber más misioneros que los conquistadores. Esto cambió con la venida de Jesús, quien estableció un reino espiritual en la tierra que trascendió las divisiones estatales. Sin embargo, esto solo creó divisiones internas dentro del cristianismo que aún persisten en la era de Rousseau, mientras los cristianos luchan por saber si están obligados a obedecer a los reyes o a los sacerdotes. Rousseau atribuye a Hobbes, el único escritor cristiano que reconoció que no puede haber unidad política a menos que el poder estatal y el poder religioso estén imbuidos en una única autoridad soberana. Rousseau distingue dos tipos de religión: la religión del hombre y la religión del ciudadano. La religión del hombre existe únicamente en el corazón y comprende el derecho o ley natural divina. La religión del ciudadano es una institución externa del Estado con sus propios ritos y dogmas. Fuera de la única nación que la sigue, escribe Rousseau, todo el mundo es a su vista infiel, extranjero y bárbaro. También hay un tercer tipo, como el que se observa en países donde se pide a los ciudadanos que sean obedientes a la autoridad tanto religiosa como civil, el Papa y el Rey, lo que conduce inevitablemente a contradicciones y confusión. Rousseau rechaza inequívocamente el segundo y el tercer tipo. Del primer tipo, la religión del hombre, Rousseau dice que su único defecto es que no tiene ninguna relación particular con el cuerpo político, privando a los ciudadanos de uno de los grandes vínculos que unen a las sociedades. Rousseau busca un compromiso entre la religión del hombre y la religión del ciudadano. Según este compromiso, cada individuo es libre de practicar el culto en la forma que elija, pero debe adherirse a una religión civil o de lo contrario puede ser desterrado, no por impiedad, sino como ser antisocial. Todos los dogmas de esta religión civil deberían ser dogmas positivos, conceptos como la existencia de Dios, el más allá y la justicia divina. El único dogma negativo es prohibir la intolerancia religiosa porque, como dice Rousseau, es imposible vivir en paz con aquellos que consideramos condenados. Capítulo 9. A Rousseau le gustaría analizar a continuación cómo un Estado soberano maneja los asuntos de política exterior, pero ese tema está fuera del alcance de este tratado.